Bonjour, ça va, buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas, donde estamos analizando la vida de Jesús tal y como nos la van presentando los evangelios. Hemos visto ya varios episodios de Jesús y hoy vamos a avanzar en otro muy parecido al que presentamos en el último capítulo, porque tiene que ver también con un paralítico. Dejarme un poquito que os hable del contexto para entender cómo se iba moviendo Jesús, porque es importante situarse, pensar dónde estaba. Sabéis, cuando estoy para presentar estos episodios me gusta durante un tiempo cerrar los ojos y quedarme en reflexión pensando en todo el texto y pensando en toda la situación, toda la gente, todo lo que había alrededor, poder situarme dentro de él. Vale. Comentábamos como Jesús había bajado a Jerusalén. Ahí Jesús había tenido el encuentro con Nicodemo después de haber limpiado el templo. Y Juan nos presenta ya una serie de controversias entre Jesús y los judíos, unas conversaciones largas, unos debates muy intensos y acalorados, debates que emiten el resto de evangelistas. Y después de ello Jesús vuelve otra vez a Galilea. Entra en Nazaret y predica ese sábado en la sinagoga en Nazaret, y ahí tiene un rechazo fuertísimo por parte de los judíos de Nazaret, hasta el punto que lo cogen y tratan de arrojarlo y despeñarlo, matarlo. Comenta el texto que simplemente Jesús se escabulle de entre ellos y se aleja. Tras ello se dirige a Cafarnaúm, donde predica, y parece que ahí tiene más éxito, donde la gente lo recibe mejor. Y empieza ya un ministerio más asentado en Galilea. Conjuga o combina lo que son las grandes aglomeraciones de gente que lo siguen, que quieren escucharle, con esos momentos de paz que trata de encontrar en solitario en sitios más alejados para poder orar y para poder meditar. En esos momentos hay también dos milagros que realiza: sana a la suegra de Pedro y también sana a un leproso. Es el primer leproso que nos comenta la Biblia que sana. Y a partir de ahí va a ocurrir el relato que vamos a leer en estos momentos. Se nos dice, estamos en Lucas capítulo 5, del 17 al 26, Marcos lo comenta, Mateo también, mucho más reducido Mateo, pero vamos a dirigirnos al texto de Lucas. Lucas nos dice, aconteció un día que él estaba sentado enseñando, y estaban también sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Interesante que Lucas, el médico, da esta pequeña pincelada: el poder del Señor estaba con él para poder sanar. Marco nos da algún detalle más y nos dice que Jesús estaba en Capernaum, y después que de algunos días se oyó que estaba en la casa. La casa debía ser seguramente la de Pedro o la de la suegra, que es donde Jesús se quedaba en ocasiones, y nos comenta que había mucha gente que había venido a escuchar a Jesús. Estando en la casa vino mucha gente, entre ellos fariseos, venidos de todos los rincones de Galilea y de Judea. Venían a escucharle, o mejor dicho, venían a espiarle, porque esa era la tarea que realizaba esta gente. Había muchísima gente en la casa, imaginaos una casa llena de gente, donde prácticamente nadie se podía mover. Jesús estaría en el centro y en primera fila rodeándole los discípulos y lógicamente también toda esta gente importante, fariseos y otros elementos que llamaría yo. El relato dice, sucedió que unos hombres que traían un lecho traían a un hombre que estaba paralítico y procuraban entrarlo con Jesús, pero no podían a causa de la multitud. ¿Os dais cuenta cuántas veces la multitud impide que veamos a Jesús? Condicionados por lo que piensan los demás, condicionados por un montón de cosas, no somos capaces de ver a Jesús. Y los relatos es interesante como esa multitud física impedía en ocasiones que la gente pudiera acercarse a él. Pero lo que los relatos nos muestran es que todo aquel que quería acercarse finalmente se acercaba a Jesús.
Y si no, al final era Jesús el que se acercaba a él. Esta gente lleva a un paralítico. Marcos nos dice que eran cuatro para llevar la camisa, eran amigos de este paralítico. Y dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se les ocurre una cosa. Se les ocurre simplemente subir a la azotea, empezar a quitar las baldosas y las tejas que había en la azotea y descender al paralítico con unas cuerdas y ponerlo frente a Jesús. Desde luego la gente, cuando tiene necesidad, encuentra soluciones que en otra ocasión no se te hubiera ocurrido. Cuando vino la gran crisis del 2007, alguien me dijo una frase, y es verdad: tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Es cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles, cuando hay situaciones que parecen que no tienen solución. Es ahí donde el ingenio se agudiza, donde el ingenio actúa más que nunca. Y estos 4 amigos del paralítico encontraron una solución atípica. Subieron a la cima de la casa y por el tejado lo bajaron poniéndole en medio de Jesús. ¿Os imagináis la escena? Jesús estaría predicando, todo el mundo atendiéndole, un ambiente muy concentrado, muy cargado, y de repente empiezan a oír ruidos en el techo y todo el mundo empezaría a mirar y ven que el techo se empieza a quitar y bajan una camilla con una cuerda. O sea, la escena debió ser realmente increíble, alucinante. Y la gente apartándose para dejar el espacio justo para que la camilla cayera. La camilla llega hasta el suelo. Debió ser un trabajo laborioso y cuidadoso. Imaginaros que se hubiera caído el paralítico. Jesús los mira y dice: al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos. Aquí no se trata ya solo de ver la fe de una mujer, como ocurrió a aquella que le tocó el manto y le dijo: tu fe te ha sanado. No, la fe de ellos. Hacía falta mucha fe para desmontar un techo, para coger a un amigo paralítico entre 4, para descenderlo a los pies de Jesús, con el alboroto que eso iba a crear. Jesús alabó la fe de estas personas y le dice al paralítico unas palabras curiosas: hijo, tus pecados te son perdonados. Recordamos que hemos visto el relato de otro paralítico y Jesús empieza de forma diferente. A aquel le dice: ¿quieres ser sano? A este le dice: tus pecados te son perdonados. Curiosa la forma como empieza Jesús el relato. Porque seguramente ese paralítico fue llevado ahí por sus amigos no pensando tanto en pecados como pensando en ser sanado. Y aquí Jesús cambia el orden de la ecuación, altera el orden. Y lo primero que dice es: tus pecados te son perdonados. Porque esa era la primera necesidad que tenía ese hombre. Que sus pecados fueran perdonados. Seguramente este hombre, estamos ahora hablando un poquito sin que el texto nos diga exactamente que eso era así, pero seguramente este hombre consideraba una gran culpa. Y por eso Jesús lo primero que hace es decir: tus pecados te son perdonados. Qué alegría debió sentir ese hombre en ese momento. Debió ser extraordinario. Pero nuevamente, aquí están los hombres de negro. Aquí están siempre aquellos que rompen el buen momento. Aquellos que nunca se pueden alegrar por el bien de otra persona. Y dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tenía razón, solo Dios podía perdonar los pecados. Eso está claro. Decían la verdad, pero esa verdad no valía para nada. Los pecados podían ser perdonados solo por Dios. Pero Jesús era Dios. Esa es la gran diferencia. Y Jesús tenía el poder de hacer que esos pecados desaparecieran, que la culpa de ese hombre se quitara. Estos hombres estaban cavilando entre sí,
Hablarían, cuchichearían, hablarían en voz alta, luego se apartarían y estarían entre ellos hablando. Algunos ni siquiera decían lo que pensaban. Pero Juan nos comentó ya en su momento que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. No hacía falta que el hombre expresara o hablara para que Jesús sabía lo que había en su mente y lo que se estaba cavilando. Y Jesús le dice, conociendo sus pensamientos, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mateo, que reduce muchísimo el relato, dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La palabra que utiliza Mateo en griego es perversidad, es maldad. Lo que está diciéndole Jesús es ¿por qué tenéis esa perversidad en vuestra mente en estos momentos? Sois impíos, sois terribles. Se estáis preocupando de un factor teológico. Y entonces le dice Jesús una frase. Vamos a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Claro, esto los deja descolocados. Por una cosa, hay que entender que para los judíos la enfermedad venía siempre por pecados. Bien de uno o bien de sus padres. Daros cuenta, la mentalidad. Todo aquel que estaba enfermo es porque había pecado, él o sus padres. Entonces Jesús les está diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Porque curar a un paralítico no es tampoco cosa de hombres. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Qué es más fácil? Entonces Jesús les dice una cosa. Si yo curo al paralítico, entonces en vuestra mentalidad es porque sus pecados han sido perdonados. No me estoy equivocando. Y Jesús le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y vete a tu casa. Es lo mismo que le dice al otro paralítico. Levanta, toma tu lecho y anda. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Y nos dice además que todos sobrecogidos por temor y asombro glorificaban a Dios también. Jesús les está mirando ahora a los fariseos. ¿Qué? Este hombre ha sido sanado. Entonces sus pecados han sido perdonados, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga pecados y que haya sido sanado? ¿Dónde está ahora dónde están vuestros pensamientos? Extraordinario. Extraordinario como Jesús nuevamente vuelve a curar a una persona, pero lo hace de forma diferente. ¿Os dais cuenta que aunque Jesús realiza lo mismo, hay un paralítico, son dos escenarios diferentes? El paralítico del estanque estaba solo, aquí tiene amigos. El paralítico del estanque tenía 38 años enfermo, aquí no se nos dice cuánto. El paralítico del estanque no busca a Jesús, Jesús lo busca a él. Aquí es él quien busca a Jesús. En el paralítico del estanque Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sanado? Aquí Jesús le dice simplemente, tus pecados te han sido perdonados. Jesús actúa de forma diferente con cada uno. Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros, porque somos seres diferentes. Nosotros siempre tratamos de generalizar, tratamos de que todo sea igual, juzgamos a las personas por el mismo parámetro que a otra. Pero esto no es así. Y la solución para una persona no tiene nada que ver con la solución para otra persona. Y Jesús nos conoce, y Jesús sabe lo que cada uno necesitamos. Y lo que sabía que Jesús, que en ese momento ese hombre debía ser sanado de su culpa. Tus pecados te han sido perdonados. Sé feliz, alégrate. No sigas en tu cabeza con esto que te está atormentando. Cuando Jesús perdona, perdona de verdad. Y todo es borrado, no queda nada. Señor, esos pecados que ¿Qué pecados? ¿De qué me estás hablando? Si ya te los perdoné, lo he olvidado. Y ahora levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a empezar de nuevo. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Que tomemos nuestro lecho, que andemos con Él, que le sigamos, que estemos a su lado
y que Él hará maravillas entre nosotros a pesar de la multitud, a pesar de los hombres de negro, a pesar de todos los impedimentos que van a haber en nuestra vida. Porque cuando uno quiere acercarse a Dios, hay problemas, hay impedimentos. Y hay un ser que se encarga de poder minar todos nuestros acercamientos a Dios. Pero Dios siempre vence. Recordadlo. Estamos luchando contra un enemigo vencido, un enemigo que ya ha perdido la batalla. Y estamos al lado de un Dios que ganará, que gana, que es vencedor. Estamos apostando por el caballo vencedor. Imaginaros la alegría de ese paralítico. Allá donde Jesús iba, había alegría, había gozo, había un nuevo comenzar. ¿Te quieres tú incorporar a toda esa gente que ya descubrió lo maravilloso que era estar con Jesús? ¿Por qué no caes hoy de rodillas o sentado? ¿Por qué no te apartas y simplemente le dices, Señor, estoy aquí? No tengo nadie que me lleve al estanque. No puedo levantarme. La culpa está ahí. Mis problemas me agobian. Pero tú tienes poder para curarme. Tú tienes poder para sanarme. Tú tienes poder para que todo esto que estoy viviendo ahora cambie y se transforme. Dame esperanza, Señor. Vamos a caminar juntos. Levántame de mi camilla. Que el Señor os bendiga. Aferraros de Él. Y que tengáis un buen día. Bendiciones. Y si creéis que merece la pena compartir, hacedlo. Pinchar al me gusta y darle a la campanita, por favor. Gracias por estar ahí. Somos especiales para Dios. Sigo estudiando.